Siempre sobrevaloramos el poder de nuestra conciencia para tomar decisiones, pero en realidad nuestra capacidad de control consciente es limitada. La mente inconsciente propone, mientras que la mente consciente elige. Stanislas Dehaene, neurocientífico cognitivo francés. Los estudios sobre efectos de priming han hecho descubrimientos que amenazan la imagen de nosotros mismos como autores conscientes y autónomos de nuestros juicios y nuestras elecciones. Daniel Kahneman, psicólogo, Premio Nobel de Economía en el año 2002. El priming perceptual se caracteriza en que una información adquirida en un episodio anterior, en una prueba de completamiento de palabras, que no requiere la rememoración explícita del episodio. Por ejemplo, se observan las imágenes de un corazón, una pareja de enamorados paseando y una pareja que se infiere se están besando. Estas imágenes facilitarán a completar la palabra abrazar, en el sentido de ceñir con los brazos. Esta respuesta es el efecto de un primado directo o de repetición. Es decir, se rememora por la inducción de las imágenes o la forma de palabras visual y auditiva. Así, las imágenes con contenido afectivo generan la activación asociativa de la palabra abrazar. En este otro episodio se presentan imágenes con contenido relacionado con el fuego, incendio y camión de bomberos. Nos induce a pensar en la palabra abrazar, en el sentido de quemar. Veamos a continuación un experimento. El psicólogo Chen-Pong Son es profesor de comportamiento organizacional y gestión de recursos humanos en la Universidad de Toronto. Su investigación se centra en la ética, la psicología moral, la toma de decisiones y los procesos inconscientes. Y la filósofa Katie Lillenquist de la Universidad de Northwestern estudia la psicología de la toma de decisiones en los ámbitos de la ética, el poder, la gestión de impresiones y el pensamiento contrafactual. Ambos autores investigaron sobre el efecto Macbeth, la limpieza física como sustituto de la limpieza moral, que se publicó en la revista Science y fue reconocida como una de las ideas más innovadoras de 2006. El efecto Lady Macbeth describe un curioso efecto psicológico inconsciente. Una persona puede llegar a hacer uso de la limpieza física como mecanismo para purificar su mala conciencia. La idea inspiradora viene de una de las tragedias más famosas del autor William Shakespeare, Macbeth, personaje que asesina al rey por la ambición y después sufre de remordimientos que la lleva a recurrir a la limpieza para purgar el peso de su culpa. El sentimiento de culpa lleva al efecto psicológico inconsciente Lady Macbeth a lavar su pecado de manera simbólica mediante la limpieza física y así restaurar su moral. La prevalencia de esta práctica sugiere una asociación psicológica entre la pureza corporal y la pureza moral. En el efecto Lady Macbeth, las acciones, palabras y pensamientos disonantes pueden ser de muy distinta gravedad. En algunos casos pueden ser realmente severos, pero no es necesario que se trate de algo traumático grave, sino que puede venir, y de hecho es la más frecuente, de pequeñas mentiras, peleas, hurtos o incluso infidelidades. Este efecto Lady Macbeth ocurre en actos que realizamos directamente, pero también en actos imaginados, sueños o pensamientos, induciendo un priming perceptual de sentimiento de culpa que deviene, en algunas personas, a recurrir a la limpieza para purgar el peso de su culpa. Los experimentos de Shen-Bo Song y Katie Lillenquist han confirmado las intuiciones freudianas sobre el papel de los símbolos y las metáforas en las asociaciones inconscientes. Un ejemplo de las pruebas utilizadas para poner de manifiesto el priming es la tarea de completar las raíces de palabras y palabras incompletas. Por ejemplo, seo, ja, al sujeto experimental se le pide primero que piense en una acción de la que se avergonzaría. Por ejemplo, que imagine una pelea con su pareja a causa de una infidelidad o se imagine hurtando en el supermercado.
Después de este episodio, es más probable que esta información imaginada facilite el priming con la tendencia a completar las raíces de las palabras y lean paseo y jabón, y menor probabilidad de que lean deseo y jamón. La mayor probabilidad de leer la palabra jabón indicaría la presencia del efecto Lady Macbeth. En una inducción extrema, al sujeto experimental se le pide imaginar el acto de apuñalar por la espalda a un compañero de trabajo. Esto predispone más a comprar jabón, desinfectante o detergente que comprar otros objetos como pilas, jugos o golosinas. Sentir que la propia conciencia está manchada parece provocar el deseo de limpiar el propio cuerpo, un impulso que ha recibido el nombre de efecto Lady Macbeth. Más adelante explicaremos cómo es posible este increíble efecto psicológico inconsciente. Sobre nuestro problema de investigación, este es: ¿cómo se activan las memorias implícitas por la inducción del priming perceptual? El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía del año 2002, autor del libro Pensar rápido, pensar despacio, afirma que hemos evolucionado con una red asociativa denominada priming, que nos guía de manera inconsciente en nuestros juicios y nuestra toma de decisiones. La palabra inglesa priming etimológicamente significa encebado, en el sentido de facilitar, inducir o crear una predisposición de comportamiento, una tendencia hacia una acción. Esta red asociativa puede activar percepciones, conceptos inconscientes, pensamientos, emociones y sentimientos. De esta manera se activan estereotipos que guían nuestras decisiones y el comportamiento. El priming activa de manera automática la red asociativa de memorias que hemos construido en nuestra evolución filogenética y ontogenética por acción del trabajo, la educación y la cultura. Así, una acción o palabra induce a un estado emocional específico que puede activar memorias declarativas o explícitas. Así también puede activar memorias no declarativas o implícitas como el sistema de representación perceptiva, que es un mecanismo de alerta, y memorias generadas por aprendizajes implícitos que veremos a continuación. El psicólogo británico Alan Baddeley, famoso por su estudio de la memoria de trabajo y autor del libro Memoria Humana, propone que los sistemas de memoria a largo plazo se clasifican en 3 categorías: las memorias declarativas, saber qué, saber decir; memorias procedimentales, saber cómo, saber hacer; y memorias prospectivas, saber cuándo, planificar acciones a futuro. Las memorias procedimentales, también denominadas memorias implícitas porque no requieren de rememoración consciente, se automatizan por repetición, práctica continua. Estas memorias automáticas son de varios tipos: habilidades motoras y habilidades cognitivas, priming, memorias asociativas que se forman por repetición subliminal, y memorias emocionales. Para entender cómo se originan y se activan las memorias implícitas por la inducción del priming perceptual, veamos las siguientes variantes del efecto Lady Macbeth. Los psicólogos de la Universidad de Michigan, Spike Lee y Norbert, en el año 2010, publicaron una investigación en la que daban cuenta que el aseo es muy específico de las partes del cuerpo implicadas en un pecado. A los participantes durante un experimento se les indujo a mentir a una persona imaginaria por teléfono o a mentir por correo electrónico. Después de este episodio, esta información imaginada se evaluó el priming con la prueba para completar las palabras incompletas. Asimismo, se aplicó una prueba de preferencias entre varios productos de aseo y se encontró que las personas que habían mentido por teléfono prefirieron el enjuague bucal al jabón. En cambio, las personas que habían mentido por correo electrónico prefirieron el jabón al enjuague bucal para aliviar el sentimiento de culpa. Estas variantes del efecto Lady Macbeth son la prueba irrefutable de la internalización de la educación y la cultura. El modelo de multialmacén de Atkinson y Shiffrin propuso por primera vez la existencia de un procesamiento de información inconsciente, es decir, la existencia de memorias procedimentales, también denominadas memorias implícitas. En este modelo, las memorias procedimentales o implícitas se representan con la flecha punteada que lleva la información automática del registro sensorial hacia el almacén a largo plazo. Observe que la información no pasa por el almacén a corto plazo, cuya función es la percatación consciente. Este es el mecanismo automático de las memorias primadas o priming, que son la base de la cognición social implícita.
Ejemplos de cognición social implícita son las actitudes, las opiniones, las creencias, los estereotipos sociales que devienen en discriminación, la autoestima y la toma de decisiones intuitivas. La predisposición inconsciente denominada priming se forman por aprendizaje implícito, específicamente el condicionamiento clásico de Ivan Pavlov y el condicionamiento operante de Burgos Frederick Skinner. Estos modelos de aprendizaje implícito tienen por función predecir en base a la memoria y establecer asociaciones entre objetos y sucesos relevantes. En ese sentido, las memorias implícitas se forman por contigüidad temporal y espacial, repetición hasta alcanzar el éxito del aprendizaje y la memoria. En el condicionamiento clásico, la asociación repetida de un estímulo neutro y un estímulo incondicionado genera un cableado sináptico permanente que los psicólogos identifican como aprendizaje y memoria. El reforzamiento es la asociación reiterada de los estímulos neutro e incondicionado. Por ejemplo, la internalización del valor de la honestidad por condicionamiento clásico se da por la asociación de sucesos relevantes como la conducta honesta de los padres, estímulo incondicionado, y la reacción emocional del hijo que observa el modelo reflejo condicionado, y la asociación de la palabra honestidad, estímulo neutro, que se repite en ese contexto de socialización. Así también, las memorias implícitas se forman con el condicionamiento operante, en particular el reforzamiento positivo, que en el vocabulario cotidiano conocemos como premios físicos o verbales, para fortalecer la conducta. Por ejemplo, la conducta honesta es premiada y de esta manera se instala en el repertorio conductual, es decir, es aprendida. Asimismo, las conductas deshonestas son indeseables y tienen como consecuencia un castigo positivo, en el sentido de adición de una sanción física o verbal. Por ejemplo, mentir es una conducta deshonesta que usan algunos niños para obtener un beneficio inmerecido. Por tal motivo, la corrección inmediata de este tipo de conductas es pertinente para el aprendizaje de valores éticos. Cabe recalcar que los modelos de condicionamiento, tanto clásico como operante, actúan juntos en el aprendizaje implícito y la formación de memorias implícitas. Pensar o imaginar una fuerte discusión con tu pareja a causa de una infidelidad de tu parte. Pasamos a la siguiente. Pensar o imaginar hurtando algunos objetos en un supermercado. Pasamos a la siguiente. Pensar o imaginar que mientes en tu centro laboral o académico para obtener algunos beneficios. Pasamos a la siguiente. Pensar o imaginar que estás en una banda de delincuentes que planea asaltar a mano armada un banco. Pasamos a la siguiente. Pensar o imaginar que eres miembro de una banda de sicarios y estás planificando un asesinato. Terminamos. Ya. Pensar o imaginar una fuerte discusión con tu pareja a causa de una infidelidad de tu parte. Pasamos a la siguiente. Pensar o imaginar hurtando algunos objetos en un supermercado. Pasamos a la siguiente. Pensar o imaginar que mientes en tu centro laboral o académico para obtener algunos beneficios. Pasamos a la siguiente. Pensar o imaginar que estás en una banda de delincuentes
que planea asaltar a mano armada un banco. Y pasamos a la última. Pensar o imaginar que eres miembro de una banda de sicarios y estás planificando un asesinato. Paseo y Jin. Desvístete y más. Detonante y risa. Dentrífico y boca. Cepillo y dientes. Esponja y cuerpo. Chamba y cargo. El ligue y toda. Paseo y Juan, destete y más, detenerte y rabia, dentro y bala, seo, bala, seno, escenar, dulces, encaja y campo, chanchamayo y cacao. Mengue, no, toda y toda. ¿Ya? Gattuso dice que países de Europa la tienen más difícil que Sudamérica. El seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, expresó su malestar con el actual sistema de clasificación a la Copa del Mundo, al considerar que Europa enfrenta un camino más exigente que otras confederaciones, especialmente Sudamérica. Necesitamos revisar los criterios, expresó las palabras de Gattuso. Surgen un contexto tenso para la selección italiana, que se encuentra al borde de disputar su tercera repesca consecutiva para acceder a una Copa del Mundo. A Brito se le vence el contrato y no hay visos de renovación. El cierre de temporada trae consigo un panorama inesperado para Sebastián Britos, guardameta uruguayo de Universitario, quien atraviesa un momento de incertidumbre contractual. Su vínculo con el club crema vence en diciembre y hasta la fecha no existe una negociación, según el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa. El entorno del arquero de 37 años lo habría ofrecido recientemente a Melgar de Arequipa, pero fue descartado. Gattuso dice que países de Europa la tienen muy difícil que Sudamérica. El seleccionado de Italia, Gennaro Gattuso, expresó su malestar con el actual sistema de clasificación a la Copa del Mundo,
al considerar que Europa enfrenta un camino más exigente que otras confederaciones, especialmente Sudamérica. Necesitamos revisar los créditos, expresó. Las palabras de Gattuso surgen en un contexto tenso para la selección italiana, que se encuentra al borde de disputar su tercera repesca consecutiva para acceder a una Copa del Mundo. A Brito se le vence el contrato y no hay visos de renovación. El cierre de temporada trae consigo un panorama inesperado para Sebastián Britos, guardameta uruguayo de Universitario, quien atraviesa un momento de incertidumbre contractual. Su vínculo en el club crema vence en diciembre y hasta la fecha no existe una negociación. Según el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, el entorno del arquero de 37 años lo habría ofrecido recientemente a Melgar de Arequipa, pero fue descartado. Acá hay que poner deseo y jamón. Ya. Deseaste Ajá. y más. Ya. Detuviste Ajá. y rápida. Ya. Denunció Ajá. y bajo. Ya. Baja. Por A. Cenó y desayunaste. Encaja y campo. Champán y Callao. Embrague y toda. Deseo y jalón. Despiste y manos. Detente y rama. Dentro y paña. Celo y debes. Espeja y campo. Champú y cacao. Embrague y toalla. Los resultados obtenidos permiten observar diferencias en los patrones de completamiento de palabras entre los grupos experimental y control. En el grupo experimental, donde se indujo el priming perceptual mediante la imaginación de situaciones vergonzosas, se identificó una respuesta moderada relacionada con la limpieza únicamente en el sujeto masculino. Sin embargo, el sujeto femenino del mismo grupo no evidenció respuestas asociadas a la limpieza. En el grupo control, el sujeto masculino no presentó respuestas vinculadas a la limpieza, mientras que el sujeto femenino mostró una ligera tendencia.
Este patrón sugiere que el efecto Lady Macbeth puede manifestarse de manera diferenciada según factores individuales, como el género, la interpretación subjetiva de la tarea o la susceptibilidad al premio perceptual. La presencia de respuestas asociadas a la limpieza en uno de los sujetos experimentales apunta a una posible activación de memorias implícitas vinculadas a la culpa, aunque no de forma generalizada. Además, desde la teoría del priming perceptual, se comprende que la activación de redes asociativas es altamente sensible al contexto, la relevancia emocional personal y la fuerza de la inducción. La ausencia de respuestas relacionadas con la limpieza en la mayoría de los sujetos podría deberse a una inducción insuficiente o a mecanismos de regulación emocional consciente que modulan la expresión del efecto. Así, la variabilidad de los resultados refleja la complejidad del priming perceptual, el cual depende de factores como la disposición individual y el contexto. Esto coincide con el modelo de Atkinson y Shiffrin, donde la activación de memorias implícitas no es automática ni uniforme, sino que interactúa con experiencias previas. En conclusión, aunque el efecto Lady Macbeth no se manifestó en todos los sujetos, la presencia parcial de respuestas asociadas a limpieza en condiciones experimentales sugiere que el priming perceptual puede activar, bajo ciertas condiciones, asociaciones simbólicas entre culpa y limpieza, evidenciando la naturaleza dinámica y contextual de la memoria implícita. Se concluye que el priming perceptual tuvo un efecto limitado y diferenciado en la activación de respuestas asociadas a la limpieza, evidenciando que la inducción de situaciones vergonzosas no produjo un efecto uniforme en todos los participantes. En el grupo experimental, la presencia de respuestas relacionadas con la limpieza se observó únicamente en el sujeto masculino, lo que sugiere una activación parcial de asociaciones implícitas vinculadas a la culpa tras la inducción de situaciones vergonzosas. La ausencia de respuestas asociadas a la limpieza en el sujeto femenino del grupo experimental indica que el efecto Lady Macbeth no se manifiesta de manera homogénea, sino que depende de factores individuales como la interpretación subjetiva de la tarea o la sensibilidad al priming perceptual. En el grupo control, la mínima presencia de respuestas relacionadas con la limpieza en uno de los sujetos refuerza la idea de que dichas asociaciones pueden aparecer de forma espontánea, aunque con menor intensidad y sin una inducción emocional previa. Estos hallazgos sugieren que la activación de memorias implícitas relacionadas con la limpieza moral no es automática ni generalizada, sino que se encuentra modulada por variables personales y contextuales, así como por la fuerza de la inducción utilizada. Los resultados obtenidos son consistentes con la teoría del priming perceptual, la cual plantea que la activación de redes asociativas depende del contexto emocional y de la relevancia personal del estímulo, lo que explica la variabilidad observada entre los sujetos. Finalmente, aunque el efecto Lady Macbeth no se evidenció de forma consistente en todos los participantes, la aparición parcial de respuestas asociadas a la limpieza en condiciones experimentales permite concluir que el efecto priming perceptual puede activar asociaciones simbólicas entre culpa y limpieza bajo determinadas condiciones, destacando el carácter dinámico y contextual de la memoria implícita.